Hola muchachas y muchachos, espero que estén muy bien. Hoy les traigo el segundo video de nuestra serie de lectura crítica con las dos técnicas primeras que les voy a presentar, el descarte y el parafraseo. Con esto van a poder contestar correctamente sus exámenes de selección múltiple, así que vamos a verlo. Espero que hayan tenido la oportunidad de leer y repasar muy bien el texto sobre África que les dejé en el blog y hayan utilizado las técnicas de lectura crítica desde la experiencia vital. Recordémoslo muy bien. Primera cuestión importantísima, leer de forma empática. Segunda, ubicarnos histórico y espacialmente. Tercero, tener en cuenta activar nuestros conocimientos generales. Y cuarto, lo que tiene que ver con los hechos de actualidad. Así que vamos a ver cómo se aplicaría según la siguiente estructura. Aquí vemos el texto sobre África, podemos revisar el medio de publicación, el tiempo que sabemos que se publica en Bogotá en la fecha de mayo de 2004. Empezamos a revisar el texto y empezamos a ver ideas clave como el desconocimiento que hay sobre África de parte de Colombia y de Occidente, cómo se llama esta región el cuarto mundo y todos los problemas sociales. Aquí pasamos a ver la parte de la importancia de África, cómo ha sido reconocida con los premios Nobel. Y por último, el texto nos lleva a cómo África es una civilización muy importante con unas dinámicas muy complejas. De la identificación de ideas principales podemos sacar un esquema como este. Tenemos entonces ahora las palabras claves o conceptos principales: desconocimiento de África, problemáticas sociales, importancia histórica del continente africano, predominio de tradiciones orales, relación África-Occidente y África como una civilización original. Después de haber determinado muy bien la estructura del texto, ahora entonces vamos a ponerlo bajo el lente de nuestra empatía. Una de las primeras cosas que determinamos en ese texto que nos llama la atención es cuando el autor nos habla del cuarto mundo que es África. Bien sabemos que a nosotros nos dicen el tercer mundo, y si a nosotros nos dicen el tercer mundo, es decir, un mundo un poquito atrasado y tenemos tantas problemáticas sociales, imagínense lo que puede significar que África sea el cuarto mundo. Eso sería como en la película de los Juegos del Hambre, ¿no? La cuestión es por distritos, o sea, hay unos distritos que ven cómo se matan los otros. África es como el distrito 13 y nosotros como el 12, algo así, ¿no? Esas palabras clave que nos permiten sentir empatía por los africanos también nos pueden ubicar espaciotemporalmente. Cuando hablamos de África y vemos a Occidente también, entonces pensamos en la relación de explotación que ha habido desde Europa hacia las personas del continente africano. Una relación de explotación que tuvo que ver con la esclavitud, pero también que se ha mantenido durante el tiempo en lo que tiene que ver con el saqueo de recursos naturales. Esto ha acentuado muchísimo las problemáticas sociales y el hambre que se da en aquel continente. Por otro lado, cuando hablamos de los conocimientos generales, podemos saber de qué se trata una enfermedad como el SIDA, activando nuestros conocimientos en biología. O si activamos conocimientos de cultura general, entendemos que el Nobel es un premio que se otorga a aquellas personas que hacen aportes significativos para la humanidad y que ese premio es otorgado en Europa. Cuando observamos el texto según los hechos de la actualidad, nos damos cuenta que a pesar de haber sido escrito en el 2004 y han pasado 16 años desde ese momento hasta ahora, las condiciones de África no han cambiado mucho y tampoco la relación de explotación que hay desde Europa al continente africano. Si ustedes se dan cuenta, ya pudimos revisar el texto, conocerlo. Ese proceso que parece largo puede volverse ágil mediante la práctica. Así es probable que en los exámenes incluso nos sobre tiempo para revisar las preguntas. La clave está en ir paso a paso, pero con constancia y disciplina en la lectura y adquisición de múltiples conocimientos. Obviamente la lectura es la que nos da la base más importante de esos conocimientos, pero se pueden conseguir también mediante películas, mediante documentales. Ya les he hablado un poco de eso en el anterior video. Así, cuando ustedes lleguen al examen van a superar los nervios, que es algo que juega a veces en nuestra contra,
y van a entender casi cualquier texto. Es decir, desde que uno tenga unos buenos conocimientos previos, entiende cualquier texto. Bueno, a no ser que el texto esté escrito en chino, aunque si usted sabe chino, si usted es capaz de aprender chino mediante el estudio de libros y mediante el estudio del lenguaje, pues podría también entender un texto en chino. Esa es la magia del conocimiento. Con las claves que les voy a dar en este y en los siguientes videos, seguro van a responder correctamente la mayoría de las preguntas. Porque entrar a la universidad pública sí es posible, te lo digo yo con conocimiento de causa. Entonces, ahora pasemos a ver las dos técnicas y una ñapa, pero particularmente voy a empezar con la ñapa. La ñapa es la siguiente, ténganlo muy en cuenta. Recuerden, no olviden leer el enunciado muy bien, determinar las palabras clave, verbos, lugares, fechas, conceptos, y luego leer también detalladamente las opciones de respuesta, y ahí sí contestamos teniendo muy en cuenta lo que nos preguntan y lo que vamos a responder. Ahora sí, vamos a las técnicas. Primera técnica, el descarte. Tal como en el juego del 1, lo importante es quedarse con la última respuesta, con la correcta. Así que me descarto adecuadamente cuando leo bien el enunciado y veo aquellas respuestas que nada tienen que ver con él. Ahora veamos un ejemplo. La pregunta nos dice: cuando se describe a África al comienzo del texto como un continente empírico y mágico, el adjetivo empírico refiere a un mundo. Y tenemos las siguientes respuestas. A, de hechos concretos. B, experimental. C, de hechos sobrenaturales. D, trascendentes. Lo primero, ya saben, es leer muy bien para determinar conceptos clave. En este caso, por ejemplo, vemos empírico. Empírico, este adjetivo enfoca la pregunta, porque deja de lado, si ustedes se dan cuenta, lo mágico, que inicialmente nos distrae un poco del objetivo del enunciado. Luego empezamos a ver si podemos descartar inmediatamente las respuestas. Si tenemos en cuenta entonces nuestros conocimientos previos, en este caso de filosofía, recordamos que el empirismo es aquella doctrina que se basa en el conocimiento del mundo por medio de la experiencia y la percepción que tenemos de la realidad por parte de los sentidos. Teniendo presente este saber, vamos a las respuestas. La respuesta A nos dice de hechos concretos. Quizás se relacione con lo de la realidad porque tiene que ver con los hechos. Le vamos a dar el beneficio de la duda. La dejamos en nuestra mano. Cuando vemos la respuesta B, que nos habla de lo experimental, se nos hace que esa también tiene que ver con el descubrir el mundo, con experimentar a través de los sentidos. Por eso la mantenemos. Ahora pasamos a la C, de hechos sobrenaturales. Y nada, muchachos, nada está más alejado del empirismo que lo que tiene que ver con los hechos sobrenaturales. Es decir, que la sacamos de la baraja, la descartamos. Por su parte, la respuesta D nos remite a las cosas trascendentes, lo que incluso se mantiene más allá de la desaparición de los cuerpos físicos, es decir, que no es empírico, por lo tanto, la descartamos también. Con la técnica del descarte, como ustedes se dieron cuenta, pasamos de tener 25% de posibilidades de responder bien a tener 50% de posibilidades. Y ahora entonces vamos a ver cómo funciona la parte final de la técnica. Entonces tenemos A de hechos concretos y B experimental. En este caso sería la B, experimental, porque a pesar de que puede haber experiencias que parten de hechos concretos, lo empírico tiene que ver más con la forma en que nos acercamos a esos hechos, con la forma en que experimentamos el mundo y lo apropiamos. La segunda técnica que les voy a presentar es el parafraseo. La denomino parafraseo porque significa decir una expresión con otras palabras, pero manteniendo el sentido de esa expresión inicial. Esta técnica es de lectura crítica en un primer nivel de dificultad, pues implica procesar un discurso y expresarlo con nuestras propias palabras. Para aplicar esta técnica veremos la siguiente pregunta.
En el último párrafo, el sentido de la expresión África se construye como puede es que. Como vemos, esto es una pregunta referida a una cita del texto, pero la podemos responder incluso sin localizarnos nuevamente, cosa que no se puede hacer con todas las preguntas. Con muchas es necesario devolvernos al texto y rastrear o localizar la información. Eso lo veremos en un siguiente video, en una técnica que se llama localización. Pero entonces, volvemos. En el último párrafo, el sentido de la expresión África se construye como puede es que A. La realidad económica que viven los africanos no les permite acercarse a lo que deberían ser. B. El aislamiento de África con respecto al resto del mundo no le permite tener ayuda para superar sus problemas. C. A lo largo de la historia, Occidente ha limitado el desarrollo africano por la falta de comprensión de sus procesos. O D. Pese a las dificultades, los africanos siempre han logrado comprender sus realidades y enfrentarlas. A pesar de que las 4 respuestas tienen algún nivel de veracidad respecto al texto fuente, claramente es la respuesta D la que concuerda con el sentido de la expresión planteada. Es decir, que por un proceso de similitud de sentido entre dos afirmaciones podemos encontrar la respuesta correcta. En este caso, se van eliminando de entrada las primeras respuestas, pues responden preguntas como el por qué África está así o quién es el responsable de sus conflictos. No tienen el sentido de que África se construye en la medida de las posibilidades, cosa que sí aparece en la afirmación del enunciado. Este sentido sí se percibe en la respuesta D, desde el principio, cuando señala que pese a las dificultades, los africanos han logrado salir adelante. Esa primera expresión es similar a decir como puede. Igualmente, construir presente en el enunciado tiene que ver con comprender y enfrentar las realidades. Y allí está la posibilidad de una propuesta. Si es necesario, repitan lentamente la explicación anterior para que realmente entiendan ese paso a paso y lo apliquen cuando ustedes tengan un examen de selección múltiple con única respuesta. En el próximo video observaremos otras 2 técnicas para responder acertadamente preguntas de selección múltiple en el ICFES, en la Nacional o para entrar a muchas otras universidades públicas. Esas 2 técnicas son, primero, método de comparación o analogía y segundo, método rápido para conseguir cultura general. No olviden suscribirse al Taller Crítico y seguirme en mis redes. Además, darle me gusta a este video para apoyar la difusión y la libertad del conocimiento. Nos vemos en la próxima. Chao, chao, que estén muy bien.